los ahorros y a echarle ganas. Pero a lo que voy con este comentario es que la vida política es no ir persiguiendo un sueldo, es ir persiguiendo un proyecto. Y yo siempre he sido gente de proyectos. Por eso la pregunta que obtuve de mis maestros fue esa claridad de la vocación, esa claridad del sentido de la vida y de hacer lo que les llena, aunque no tuviesen lo necesario. Porque yo me acuerdo, todo esto a lo mejor se va ratificando cuando te platico lo otro. Yo me acuerdo que veía a mis maestros en los estacionamientos de maestros y veía sus vehículos. Y yo decía, este maestro que yo admiro tiene un vehículo bien amolado. Y yo decía, bueno, una persona que sabe tanto, una persona que tiene tanta entrega, tanta vocación, ¿cómo puede tener un vehículo tan deteriorado y vivir en consecuencia? Digo, yo no conocía sus casas, sus familias, pero veía el vehículo y decía, bueno, seguramente no le va bien, porque a juzgar por el vehículo viejo y en malas condiciones. Y yo decía, bueno, ahí me llamaba más la atención. ¿Algún maestro que te haya ayudado a descubrir tu vocación? Bueno, sí, pero ya en la secundaria. ¿Ya pasamos a la secundaria? Vamos antes con la misma primaria. ¿Recuerdas tus calificaciones? ¿Eras un chico de excelentes calificaciones en todo? Nunca fui un... ¿Cómo eras? Nunca fui un alumno de notas. Porque además también tengo que reconocerlo, en el ambiente familiar no era muy propicio para dedicarse el 100% a la escuela. Yo de niño, además de ir a la primaria, iba a trabajar a un súper y ahí ayudaba al dueño, pues desde arreglar los abarrotes y a veces a llevar mandados a las casas que hablaban las señoras por teléfono, ahí mismo en mi colonia, pero porque yo quería de alguna suerte contribuir también en casa. Y no es algo que me dé ninguna pena, sino al contrario, me da orgullo decirlo, porque era para mí una forma de estar contribuyendo a una situación económica difícil en casa, y me gustaba hacerlo. Entonces hay que corregir el currículum, tu primer trabajo empieza en la tienda de abarrotes. Era en la economía informal, Carlos. En la economía informal. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Por qué te ayuda a descubrir? Ahí a tener muy claro el sentido del trabajo, de estar en la parte laboral. Pero decía la cuestión académica, yo nunca fui muy de muchas notas, tampoco fui mal estudiante, pero más bien como que yo tenía ganas de hacer muchas cosas. A lo mejor era un niño travieso y entonces me dedicaba que a jugar y que a ir a ayudar en la tienda, y a veces descuidaba un poco la escuela, eso sí lo tengo que reconocer, pero siempre me gustó. La diferencia era esa, yo no iba buscando la calificación, iba porque me gustaba la escuela, me gustaban los libros, me gustaba aprender. ¿Algún día reprobaste alguna materia? En la primaria no. ¿No? En o sea que nunca no. Te jalaron las orejas por eso ahí en tu casa. No, por eso no, por otras cosas sí. Sí, ok, de acuerdo. Pasamos a la secundaria. ¿Dónde haces tu secundaria? También en Valle Dorado, en la escuela secundaria, en la Federal Moisés Sáenz, secundaria 24. Y yo te quiero decir que la etapa de la secundaria ha sido de las más bonitas que he tenido, porque ahí hice grandes amigos, porque ahí logré también identificar una vocación, en efecto, hacia el servicio público. Y fue en la secundaria donde todavía tengo amigos desde entonces que conservamos con una gran relación, un gran cariño. Y bueno, por eso la secundaria fue, pues como cualquiera que pasa de la primera a la secundaria, toda una transformación, ¿no? De tener un solo maestro a tener ahora un montón que van desfilando. Bueno, para mí fue un gran impacto y fue realmente una gran oportunidad. Yo me acuerdo, una de mis frustraciones, no vas a creer, en la secundaria, cuando llegué a primero, era una secundaria que tenía los talleres, ¿no? Como ahora también muchas los tienen. Me vas a creer que yo quería entrar al taller de taquimecanografía, porque yo veía los talleres de electricidad, de estructuras metálicas y dibujo industrial y eso. Decía, bueno, pues yo no creo que eso sea lo mío, pero si estudio taquimecanografía, en ese tiempo no había informática, sí, si no, sí. seguramente hubiera sido también un interés para mí. Esto me va a ayudar a mi desarrollo profesional y como que en la parte escolar, etcétera, ¿no? Pero ¿qué crees? Me discriminaron por ser hombre.
Entonces, fui discriminado y dijeron, el taller de taquimecanografía es para las compañeras. Y a mí me mandaron al taller de estructuras metálicas. Y entonces ahí aprendí a soldar. Y bueno, me quemé, me electrocuté, me corté, me flameé los ojos, ya sabes, todo eso. Y luego los remedios caseros cuando tienes los ojos después de la soldadura mal aplicada. En fin, pero fue muy interesante aprender a hacer sillas de jardín. ¿Todavía existe alguna? No, ya no hay de esas, ya nos fueron ya muchos años, ya no la conservo. Conservo ahí algunos maceteros por ahí. Bueno, extraordinario. Dime, ahí es cuando entras tú prácticamente ya a la pubertad, empiezas a descubrir un mundo diferente. Generalmente es la época en que los jóvenes nos volvemos rebeldes. ¿Cómo eras tú? Muy rebelde. Fue precisamente eso lo que me llevó a dedicarme a la política. Porque yo me reunía con los compañeros de la secundaria y con los compañeros también de la calle. Y después de jugar un buen rato, nos poníamos a platicar de los problemas del país, desde la perspectiva de un joven, de un adolescente, pero las pláticas siempre eran en ese sentido de que no nos gustaba el estado de cosas, ¿no? El establishment. Así es, no criticábamos a los partidos, criticábamos al gobierno, en círculos de amigos, pero casi diario, ¿sí? Y ahí, una ocasión criticando, conocí a gente del PRI, amigos míos, pero que yo no me había vinculado con ellos o con el partido, y un día platicando, pues les aventé todo lo que yo les decía a mis compañeritos de adolescencia, y entonces empecé a decir, es que ustedes los de los partidos políticos y los del gobierno, y a decirles lo que nosotros veíamos, ¿no? La forma en que criticábamos, y fue esa persona que me dijo, sí, en efecto puedes tener toda la razón en lo que estás diciendo, pero la única forma de transformar lo que tú crees que está mal es involucrarte, es ser partícipe. Y ahí me cayó el 20 que tenía razón. Y eso también lo confirmó algunos de los maestros, un maestro en la secundaria de Ciencias Sociales, me acuerdo muy bien, con quien que también platicábamos esos temas, y él también nos orientaba en el sentido de que la participación era la única forma de transformar la realidad. Yo así llegué al PRI, a esta persona le dije, bueno, tienes razón, quiero conocer cómo se dan las cosas en el PRI, y llegué solito al PRI, a decir, bueno, con mis nudillos tocar la puerta y decir, quiero entrar y díganme qué hay que hacer. Y empecé desde abajo, desde pegar la propaganda y desde organizar los eventos, como decimos, los mítines, y toda esta labor que en el partido se desarrolla, y aprendiendo el oficio de una manera muy, muy práctica, y bueno, también ya en la preparatoria, en el CCH, pues combinando con la labor de la escuela, con la actuación dentro de la juventud del PRI. Y claro, la juventud del PRI fue toda una escuela para mí. O sea que ahí empiezas realmente a descubrir tu vocación en esa inconformidad clásica de los jóvenes, ¿no? Así es. Y bueno, pues tuviste la oportunidad de que en un momento invitaran al PRI, pero te pudieron haber invitado también al Partido Comunista, te pudieron haber invitado a otras corrientes. Vamos a ir a un corte, si te parece, si me lo permites. Vámonos a un corte muy rápido, identificación y demás, y regresamos. Y platícame por qué, si en esa integración con el partido no te dio por irte con otras corrientes. ¿Te parece? No, vámonos a un corte y regresamos. No se vayan, seguiremos con la entrevista, la plática de amigos con el licenciado Pablo Barzáñez García. Muy amables, continuamos.